Les invito a que por favor me acompañen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 15. Vamos a comenzar nuestra lectura a partir del versículo 32. Mateo capítulo 15, versículo 32 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los peces, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hasta ahí. Así es, hermanos, no nos equivocamos. No se trata del mismo milagro que ya vimos el año pasado. En esta ocasión, el que acabamos de leer es el segundo milagro de multiplicación de los panes y de los peces, y que en esta ocasión tan solo nos narra Mateo y Marcos. El primer milagro veíamos que lo narran todos los evangelistas, y este milagro vimos que ocurre de hecho en una fecha y circunstancias previas a las que nosotros acabamos de leer. De manera que el milagro que nosotros leímos ahora podemos llamarle el milagro renovado, pues vemos una vez más a nuestro Señor Jesucristo haciendo el milagro de la multiplicación de los panes. De hecho, no ha pasado mucho tiempo desde aquella vez que nuestro Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces por primera vez, cerca de aquel lugar que se conocía como Betania, ¿se acuerdan? Recordemos que después de esa multiplicación de los panes, nuestro Señor Jesucristo enseguida envía a sus discípulos a que vayan a pescar. ¿Se acuerdan que vimos esa parte? Ellos se fueron a pescar y se quedan pescando más o menos a la mitad del lago de Galilea, o del mar de Galilea. También vimos que es enseguida que nuestro Señor, cuando despide la multitud, Él se va a orar aparte, y veíamos que más o menos como en la madrugada, cuando el Señor empieza a caminar sobre el mar y camina todos esos kilómetros sobre el agua hasta llegar con los discípulos, y luego calma la tempestad. Una vez que ha calmado la tempestad, entonces dice la palabra del Señor que se van al otro lado del mar, recordarán ustedes, y luego cuando están ya del otro lado del mar es cuando las personas se acercan a buscarlo al día siguiente ya, porque quieren más comida, ¿se acuerdan?
y le piden señal y le piden que haga milagros y es cuando le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y tú qué nos das? Y enseguida es cuando nuestro Señor les da uno de los discursos más largos que Juan el evangelista nos narra, que es en Juan capítulo 6, respecto al pan de vida. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo también? Después de que el Señor les da este discurso, entonces es cuando se acercan enseguida los fariseos, se acercan a nuestro Señor Jesucristo para contender con Él respecto del tema del lavamiento de las manos. Noten la secuencia de los eventos, no ha pasado en gran manera el tiempo. Es cuando enseguida vienen pues los fariseos a contender con Él por el asunto del lavamiento de las manos. Enseguida del asunto del lavamiento de las manos dice la palabra del Señor que es cuando nuestro Señor se va a Fenicia, y allá en Fenicia es donde se encuentra con la mujer cananea, milagro que vimos ya hace unos 2 domingos. Y a su regreso es cuando Mateo dice que hace muchos milagros y Marcos nos narra específicamente el milagro de aquel hombre que estaba sordo y que el Señor pone sus dedos en sus oídos, ¿se acuerdan? Así que si ustedes se dan cuenta, hermanos, en realidad no ha pasado mucho tiempo desde este milagro de la multiplicación, o el primer milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y las personas que habían estado exigiendo la señal y el milagro para seguir al Señor ya se habían ido, ¿recuerdan? Después del discurso de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, muchos de ellos se escandalizan y dicen: ¿qué? No. Y se van y ya no los siguen más. Y a continuación entonces ocurre nuevamente, hermanos, este segundo milagro de multiplicación de los panes y de los peces, solo con algunas diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Y la primera de ellas es que en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo se está glorificando en la alimentación de una cantidad distinta de personas. En el milagro anterior, la Escritura nos dice que fueron como 5,000 hombres, ¿se acuerdan? Sin contar mujeres y los niños. La primera diferencia aquí entonces son las cantidades, puesto que aquí se está hablando de 4,000 varones, como se fijaron. Nos dice el versículo 38, eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Asimismo, la cantidad de los panes y de los peces también fue diferente. Miren el verso 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos les dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Aquella ocasión habían sido 5 panes, ¿se acuerdan? En esta ocasión ya son una cantidad distinta de panes. La segunda diferencia importante aquí, hermanos, a notar, y tal vez que queremos resaltar más que la anterior, es la gente. La segunda diferencia, y creo yo más trascendental, es la gente. Las personas que, dice nuestro Señor, estaban con Él, no eran las mismas, o al menos de manera completa, que las que habían recibido aquel milagro de la primera vez de la multiplicación de los panes. Porque como vimos, después de esto viene el discurso del Señor sobre el pan de vida y sobre comer la carne y la sangre del Hijo de Dios, y se van muchísimos, se van por miles. Y son tantos los que se van que hasta el Señor les dice a sus discípulos: ¿ustedes se quieren ir también? ¿Se acuerdan? Mucha gente entonces se va. De lo que nos enseña entonces que los
beneficiados del primer milagro, entonces eran un grupo de personas. Pero los beneficiados en este caso de este milagro renovado son personas distintas. Miren al Señor como dice, tengo compasión en el verso 32, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Miren cómo el Señor dice que están conmigo. Estas personas, dice el Señor, que ya llevaban 3 días, que habían dejado sus hogares, habían dejado sus trabajos y habían dejado tal vez hasta sus familias para estar con el Señor. Y 3 días, dice el Señor, no tienen que comer. Esto no significa necesariamente que durante 3 días no habían comido absolutamente nada, pero sí significa que durante esos 3 días sus comidas habían sido muy reducidas o habían comido muy poco. Recuerden ustedes que estamos en la región de Galilea, la región más pobre de la nación de Israel. Así que los que estaban ahí con el Señor seguramente tenían muy pocas provisiones. Esas pocas provisiones que se habían llevado para ir a seguir a buscar al Señor, se les habrían seguramente acabado o las habrían estado organizando, administrando para que les duraran. Así que ellos en sí, como seguramente sería poco, se podría decir que no habían comido en 3 días o no habían comido bien en 3 días, habrían comido algo solamente para no traer el estómago vacío. ¿Sí me explico? Al ver nuestro Señor, miren que ellos permanecen allí, que después de 3 días, aún sin haber comido bien, permanecen allí con el Señor. Por eso la expresión, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. No dice el Señor, hace 3 días que vinieron y pues siguen ahí andan dando vueltas. No, dice que están conmigo. Hace 3 días que están conmigo. Probablemente estaban con el Señor desde su regreso a Galilea. ¿Se acuerdan que acaba de regresar de Fenicia, de haber rodeado por toda la parte norte y regresaron nuevamente a Galilea? Y probablemente desde que llegó el Señor, todas estas personas están allí con Él. Y desde entonces no habían podido tener una comida completa en todo ese tiempo. Esto, hermanos, entonces nos está señalando la calidad de las personas que ahora son receptoras de este milagro, que es evidentemente distinta a las del milagro anterior. Los del milagro anterior parecen ser convenencieros, parecen ser personas que incluso que después que comieron, recuerdan ustedes, nos dice Juan, que querían tomarlo para hacerle rey, ¿se acuerdan? Tienen ellos otras cosas en mente, tienen ellos otros propósitos, otras motivaciones por las cuales están con el Señor. Ellos tienen otras razones por las cuales van con el Señor. Tienen otras motivaciones para ir a la iglesia, para acercarse al Señor. Estos llevan 3 días en necesidad. Estos llevan 3 días en carencia, con hambre, y siguen allí. ¿No les parece eso significativo? Eso ya nos está diciendo mucho. Todavía si dijéramos que fueron a sus casas, comieron, se regresaron otra vez, volvieron otra vez a ir y volvieron y regresaron, entonces tal vez podríamos nosotros pensar que su búsqueda del Señor no hubiera sido tan sincera, pero ellos tienen 3 días que no se han movido de allí. Esto nos enseña entonces, hermanos, que ellos de verdad estaban buscando al Señor. 3 días que no han comido, al menos bien, 3 días que se han mal pasado, 3 días que han mal comido,
con tal de estar allí con el Señor. Me pregunto, ¿por qué ellos no le pidieron al Señor que hiciera una señal para creerle? ¿O por qué no le dijeron, también como aquellos hombres, Señor, ya van 2 días que estamos aquí contigo y mira, no nos has dado nada? ¿Me explico? Noten entonces la diferencia de personas que ahora están aquí con el Señor. Estas personas no le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué a aquellos si les multiplicaste los panes y les diste de comer? Y nosotros que tenemos más tiempo no nos has dado nada. Noten que ellos no preguntan siquiera eso. Noten que son personas que llevan 3 días, insisto, hermanos, y siguen al pie del Señor. Miren pues la fidelidad, la sinceridad en este caso de las personas que ahora están allí con el Señor. Esto nos enseña entonces que ellos no están allí por los milagros. Vamos a ver un poquito más adelante que las razones por las que ellos están siguiendo al Señor entonces no son las mismas que las de los demás. Lo que nos enseña entonces que estos que ahora están con el Señor son personas que parecen ser más sinceras que las anteriores. Y esa sinceridad, ese compromiso, ese desprendimiento, ese arrojo de estar con el Señor sin importar las circunstancias, de estar allí con el Señor, escuchando su palabra, sin importar que eso signifique que me malpase, que haya dejado mi trabajo, que haya dejado mi familia, que haya dejado todas las cosas allá atrás. Nos enseña entonces que eran personas sinceras, y esto despierta entonces la compasión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de manera especial. Esta situación entonces, al ver el Señor a estas personas con esta sinceridad, eso hace que el Señor tenga compasión. Pues miren la razón que esgrime el Señor. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días. ¿Se fijan? Miren entonces, hermanos, en primer lugar, la compasión de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo está mostrando compasión por estas personas porque le están siguiendo. Él dice, tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. La tercera diferencia que encontramos con el milagro anterior es que en la primera ocasión fueron los discípulos quienes le rogaron al Señor que despidiera a la multitud para que se fueran a comprar a las aldeas cercanas. Pero en esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo es Él quien directamente manifiesta la necesidad. En el milagro anterior, los discípulos le dicen, Señor, despide a la multitud para que se vayan a comprar pan porque ya es tarde. Y de hecho había pasado un día. Y entonces es cuando el Señor les responde y les dice, denles ustedes de comer. Pero aquí, hermanos, vean esta diferencia. Es ahora el Señor quien es movido en su corazón a proveer en esta necesidad. Lo cual entonces, hermanos, ya nos va encaminando a la realidad de lo que se manifestará enseguida de nuestro Señor, esa compasión por los que le buscan. Pues miren que la motivación de nuestro Señor Jesucristo para obrar este gran milagro, en este caso, no era impresionar a la gente,
no era que lo siguieran, sino es la compasión que tiene por ellos, la compasión que Él tiene por aquellos que han dejado sus hogares, la compasión que Él tiene por aquellos que han dejado sus familias por ir a escucharlo, la compasión que nace de nuestro Señor por aquellos que están dispuestos a sacrificarse por estar escuchando su voz y su palabra. Noten entonces que la compasión del Señor es movida también por aquellos que le buscan. Aquí, como decíamos, no se está tratando entonces de las personas aquellas que estaban interesadas en lo que el Señor les podía dar. Aquellas personas que le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y tú qué nos das? ¿Tú qué haces? No. Aquí el Señor se ha encontrado con personas sinceras, y estas personas sinceras están dispuestas a sacrificarse, están dispuestas a malpasarse por escuchar la palabra de Dios. Y el Señor es movido a compasión por un corazón así. El Señor está observando su necesidad, así como su sinceridad. Ellos se han malpasado, como les decía, para estar con su Señor, sometiéndose a la exposición de su palabra y de su doctrina. Ellos no se han malpasado por un interés de recibir algo. Ellos no están malpasados porque están haciendo fila esperando que el Señor les haga su milagro. Ellos han mal comido, ellos y probablemente también sus familias, con tal de no perderse la bendición de estar con el Señor oyendo su palabra. Yo me imagino o trato de pensar cómo estarían esas personas, hermanos. Imaginen cómo están esas 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, oyendo al Señor. Miren su interés. ¿Piensan ustedes que ellos estarían allí bostezando, oyendo al Señor? Han pasado 3 días y no han comido bien. Eso está mostrando el interés que ellos tienen de verdad por oír lo que están oyendo. ¿No les parece que es algo rutinario o es algo que sucede todos los días? Ellos le están dando importancia al Señor y a la predicación de su palabra. ¿Y cómo están demostrando que para ellos es importante? Ellos están dispuestos a sacrificarse. Ellos están dispuestos a sacrificar sus alimentos, su alimentación continua y completa, con tal de someterse a escuchar la palabra de Dios. ¿Están ustedes dispuestos a hacer sacrificios semejantes por el Señor? ¿Están dispuestos ustedes a hacer sacrificios semejantes por oír la palabra de Dios? ¿O será que solo que se nos presente la menor de las dificultades, entonces fácil y rápidamente decimos, no, entonces mejor no vamos? Miren, estas personas, hermanos, que fueron las que despertaron la compasión del Señor. La compasión del Señor entonces es despertada en este caso por las personas que hacen este sacrificio manifestando o mostrando su interés por el Señor y por las cosas del Señor. Por ellos es que la compasión del Señor es movida. Por ellos que están dispuestos a sacrificarse para estar con el Señor es que la compasión del Señor se despierta y se manifiesta para con ellos.
Si ellos solo hubieran ido por su milagro, ya se hubieran retirado a sus casas desde hace tiempos sanos. Pero ellos buscaban lo mejor. Pues si lo que ellos estaban buscando era un milagro, hermanos, ellos habrían recibido ese milagro y se habrían ido contentos. ¿Sí me explico? Habrían hecho filas, si ustedes quieren. Les hubiera tocado su turno, les hubieran hecho su milagro. Ya estamos contentos y ya se hubieran ido. Tal vez alguno por agradecimiento se hubiera quedado a oír la predicación un día, máximo 2, pero estos llevaban 3 días, hermanos. Lo que nos enseña entonces es que ellos no tenían un interés de buscar a Cristo por lo que iban a recibir, sino que ellos estaban con el Señor sacrificialmente. Muchas personas buscan a Dios o piensan que sirven y buscan a Dios porque hasta ahora no les ha costado gran cosa. Pero cuando buscar al Señor comienza a costar, cuando buscar al Señor comienza a implicar un sacrificio, ahí es cuando muchos, entonces, como aquellos otros, mejor se apartan, mejor sucumben ante la exigencia de las demás cosas de este mundo, dejando al Señor en segundo o tercer plano. Estos buscaban al Señor. Si hubieran estado siguiendo al Señor por los milagros o por lo que el Señor podría darles y ellos pudieran recibir de beneficios de Él, ellos ya le habrían exigido a nuestro Señor comida desde hace 2 días. Si el corazón de ellos hubiera sido estar buscando al Señor por los milagros, les aseguro que como los otros, ya le estarían pidiendo al Señor: Señor, pues a aquellos les diste y a nosotros, ¿por qué no? Ya estarían diciendo: Señor, tenemos hambre. Señor, mira lo que está pasando. ¿Me explico? Pero noten que son personas que tienen 3 días que no han comido bien y están callados en silencio, escuchando al Señor con atención. ¿Se dan cuenta que son diferentes? Ellos saben, porque seguramente saben, que nuestro Señor multiplicó los panes y los peces un corto tiempo atrás. Lo habrán oído seguramente, o tal vez hasta lo habrán vivido. Pero noten que ellos no le piden al Señor esto. ¿Por qué no le pidieron eso? ¿No tendrían hambre? Hermanos, dice el Señor que Él no quiere que en el regreso a su casa se vayan a desmayar. O sea, eso es más que hambre. Eso va más allá del hambre. Era tal su condición de hambre que el Señor temía que en el camino se fueran a desmayar, literalmente. ¿No es clara, hermanos, la sinceridad de estas personas? El propósito por el que estas personas estaban allí con el Señor. Ellos, pues, aunque sabían lo que había acontecido, aún así, ellos no se atreven a pedirle al Señor un milagro así. Pero ciertamente Dios se compadece de todas sus criaturas. Sin embargo, vean cómo son los que han permanecido en la búsqueda del Señor los receptores de una compasión especial y particular de nuestro Señor.
Ciertamente, Dios en su providencia preservadora alimenta a todas sus criaturas. Pero miren cómo un corazón sincero y sacrificado en la búsqueda y servicio del Señor despierta más compasión del Señor. Bien dijo el salmista en el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Dice el salmista que los leoncillos necesitan y tienen hambre. Los leones son considerados como los animales más feroces y dominantes del reino animal, ¿no es así? De hecho, al león le llaman el rey de las bestias. Y uno pensaría que el león no tiene problemas para conseguir alimento. Uno pensaría que el león, para donde quiera que voltea, ve un animal y se lo traga. Pero noten que el texto dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre. Lo que significa que a pesar de la fortaleza y el dominio que este animal tiene, y que casi nada más se levanta y sale y agarra lo primero que se encuentra, aún así sus leoncillos, sus crías, necesitan y tienen hambre. Aún así, estos animales no son capaces de mantener a sus crías saciadas todo el tiempo y sin hambre. Noten que aquí está una comparación, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Sí, la fuerza del brazo, la astucia, la capacidad, podrá parecer que nos va a sustentar en todo lo que necesitemos, pero no es así, porque los leoncillos necesitan y tienen hambre. Aún la fuerza del hombre, aún el brazo del hombre, aún la capacidad del hombre fallará y nos hará tener hambre y nos hará estar necesitados. Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan al Señor serán los receptores de esa compasión divina por aquellos que le están buscando. Nuestro Señor nunca desampara a los que con sincero corazón le buscan. Nuestro Señor nunca desampara a los que con sincero corazón le buscan. Y es indispensable subrayar esta palabra, con toda sinceridad le buscan, puesto que, repito, muchos le buscan con diferentes motivaciones. Allí están los que comieron en el milagro anterior, lo estaban buscando, lo estaban siguiendo, también habían invertido dinero para estar allí con el Señor, pagaron sus boletos para ir al otro lado del mar, para estar allí con el Señor, y el Señor les dice, sí, yo reconozco que ustedes trabajaron, que ustedes se esforzaron, que ustedes hicieron sacrificios para estar aquí, pero su motivación no era sincera. Ustedes están aquí buscando beneficios para ustedes mismos. Ustedes no son sinceros, les estaba diciendo el Señor. Busquen, más bien, trabajen, esfuércense por las cosas que de verdad valen, la comida que a vida eterna permanece. Esfuércense, pero por estas cosas importantes, la predicación de la palabra de Dios, por las cosas por las que ahora estas personas se estaban esforzando y se estaban sacrificando, fíjense. Así que nuestro Señor, pues, es un Señor bueno. Es
un amo bueno. Es un amo clemente y misericordioso para con los que con sincero corazón le buscan. El hombre más bondadoso sobre la tierra es un cruel y perverso tirano en comparación con la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Deténganse a pensar en eso, porque tendemos a pensar que hay personas más bondadosas que el Señor y a veces, aunque no lo digamos, lo actuamos. Vemos a las personas, volteamos alrededor y tendemos a pensar y a sentir en nuestros corazones que podemos confiar más en esas personas que en el Señor, que podemos confiar más en el cuidado, en la ayuda, en el apoyo de esas personas que en el Señor. Piénsenlo, y es una realidad que hacemos. Piensen ustedes en la persona más bondadosa, el ser humano más bueno y misericordioso sobre la tierra. Y tendemos a pensar en una persona de verdad muy loable, que en cualquier momento que fuéramos y le pidiéramos algo nos lo daría sin pensarlo, lo que fuera. Pero no somos capaces de atribuirle tales cualidades al Señor. ¿Se fijan? Miren la perversidad de nuestro corazón y miren el engaño de Satanás, que como vimos la ocasión anterior, nos quiere engañar y hacer pensar que Dios no es bueno, que Cristo no es misericordioso. Miren el corazón tan perverso que nos hace primero mejor confiar en un hombre que en el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo es bueno y clemente, y el hombre pues más bondadoso sobre la tierra es un cruel y perverso tirano en comparación con Cristo nuestro Salvador. Ahora bien, es necesario aclarar que nuestro Señor Jesucristo nunca nos prometió riquezas. Es necesario aclarar que nuestro Señor Jesucristo nunca nos prometió concedernos todos los deseos de nuestro corazón perverso, pues no se trata de una lámpara maravillosa, sino de un Dios que sabe lo que necesitamos y que nos va a proveer en todo lo que necesitamos. Él nunca nos prometió riquezas, pero sí podemos confiar en que los que le buscan con sincero corazón, dice el texto, no tendrán falta de ningún bien. ¿Necesitas un bien? Los que le buscan de sincero corazón lo van a tener. No tendrán esa falta, esa necesidad. Pues dice el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y allí está el Señor, pues, compadeciéndose de los que le buscan. Miren los lirios del campo, dice el Señor. Miren a las aves de los cielos, cómo son objeto del favor divino. Y luego pregunta el Señor, ¿cuánta más compasión no tendrá el Señor por aquellos que le buscan? Si el Señor les da todo, ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de poca fe? Y se dan cuenta que es una realidad, que tenemos poca fe. ¿De verdad tenemos poca fe? No hemos crecido en esa parte, no hemos avanzado en esa parte. Tenemos todavía poca fe.
¿Acaso el Señor no es bueno? Pues Él se compadece sin duda de los que le buscan. Veamos en segundo lugar el avance de sus discípulos. Ciertamente los discípulos avanzaron y aprendieron. Una cuarta diferencia entre la multiplicación anterior de los panes y los peces y esta es que en la primera, nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: dadles vosotros de comer. Mientras que en esta ocasión, miren que es nuestro Señor quien les llama y les comparte su sentir, esperando también que ellos tengan compasión. Pues dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente. Miren, hermanos, qué maravilloso es esto, qué situación tan integral. Es decir, el Señor está integrando a sus discípulos en la situación y les está diciendo: vengan, vengan, miren, les voy a decir algo. Tengo compasión de la gente. ¿Cómo ven? Miren, 3 días han pasado que están conmigo y no han comido. Nuestro Señor entonces ya no está desafiándoles como lo había hecho la ocasión anterior, ahora les está incluyendo en la necesidad. Y ahora también sus discípulos ya no responden en tono de querella como lo habían hecho la ocasión anterior y decían: 200 panes de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. ¿Se acuerdan que así contestaron la vez pasada? La vez pasada dijeron: no, ¿y nosotros qué? ¿Cómo no? ¿De dónde vamos a sacar dinero? 200 denarios no bastarían. ¿Qué están haciendo? Como que se están quejando. Pero noten que ahora ya no son los mismos. Ahora ya no responden de esa forma, sino que ahora intentan observar a su alrededor para ver cómo es que pudieran suplir esta necesidad. Pues no debemos tomar su respuesta como semejante a la anterior, versículo 33, que nos dice: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Los discípulos estaban ahora diciéndole al Señor: Señor, pues estamos en el desierto, ¿de dónde sacaremos más panes? Ahora, una vez más, noten aquí, ellos saben que su maestro tiene el poder para realizar grandes maravillas. Ellos no se han olvidado de que hace poco tiempo Él ha multiplicado aquellos panes y aquellos peces. Pero notan que alguno de ellos le diga: Señor, pues te estás tardando. ¿Por qué no multiplicas los panes y los peces? ¿Se fijan que ellos no tienen esta conducta? Noten eso, hermanos, es importante. Ellos no tienen esa conducta de que como ya pasó este milagro, entonces Él va a volver a hacer lo mismo. No, ellos saben que su maestro tiene el poder, pero ellos no se atreven a solicitarle tal cosa así cínicamente como se hace hoy en día. Aquí vemos a los discípulos con una conducta que podemos llamar no buscadora de milagros, en contraposición, en este caso, con el resto del otro pueblo que exigía más comida en la multiplicación anterior. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Aquellos habían visto el milagro y corrieron y dijeron: danos más, queremos más. Pero miren a los discípulos, ellos vieron también todo eso, lo vivieron y luego fueron enviados a pescar. Ahora están otra vez en la misma situación y ninguno de ellos se atreve a decirle al Señor: Señor, pues multiplica los panes.
Miren, hermanos, la modestia, en este caso, de los creyentes. Miren esta conducta modesta de los discípulos en el tiempo incluso en el que el mismo Hijo de Dios estaba con ellos. Esa conducta será obligada para nosotros, que ya no estamos en los tiempos en donde esta clase de milagros se realizaba, pues el Hijo de Dios estaba aquí entre nosotros. Nosotros pues no nos queda de otra. Pero ellos tenían allí al mismísimo Hijo de Dios, y noten que ni aún así tomaron esa conducta, esa actitud que se tiene hoy en día de ponerse a exigirle a Dios que me haga los milagros, que me cumpla lo que le pido, que haga lo que quiero, si no, entonces ya no voy. O que me cumpla lo que yo necesito, si no, pues ya ni le sirvo. O que primero me haga esto y entonces ya veo si voy. Que primero me resuelva esto otro y luego ya veo si me arrimo a la iglesia. Que primero me ayude aquí, me ayude allá, y si ya veo, pues entonces, si me conviene, pues entonces voy. ¿Se fijan qué conducta tan distinta en este caso? Qué actitud tan opuesta a la de nuestros días, en donde la gente no solo anda en busca de milagros, sino que también anda en espera de que todos los milagros de la Escritura se repliquen indefectiblemente entre ellos. Ven que en la palabra de Dios hubo un milagro de tales características y ahí andan poniendo también su vellón allá afuera del patio, esperando que ocurra lo mismo. ¿Se acuerdan que Gedeón hizo eso? Hubo un milagro ahí, sí. Y hoy en día hay una actitud así, anhelante, sedienta de milagros y de cosas y de señales y cosas sobrenaturales. Ven cosas así y ahí andan también poniendo su vellón en el patio. Andan esperando también, como decíamos la ocasión anterior, caminando alrededor de las ciudades o de las colonias, esperando que según con eso se convierta toda la gente. Qué conducta tan distinta a la de los discípulos. Tenían frente a ellos al Hijo de Dios que podía hacer todo y no se atrevieron a pedirlo. Y notemos por último, en cuanto a los discípulos, que ahora los panes que se proveyeron, hermanos, vienen ahora de las propias alforjas de los discípulos. No vienen de aquellas otras personas externas, sino ahora son ellos los que ponen los panes. Ahora son ellos los que ponen los pececillos. Miren, hermanos, aquí también hay un cambio de conducta en ellos. Nuestro buen Señor nos conceda a nosotros crecer también en nuestra confianza de su control soberano sobre todas las cosas. Nos conceda crecer en la confianza en su compasión proveedora, en una sobria dependencia de Él. Y decimos en una sobria dependencia de Él porque miren a los discípulos. Ellos saben que su Señor es poderoso para hacer lo que Él quiera, hacer aparecer miles de peces y de panes allí. Pero ellos buscan en sus bolsillos para ver cómo pueden proveer en esta necesidad. ¿Me explico? Ellos no se cruzan de brazos y dicen, pues el Señor es poderoso, pues hay que lo haga y yo me quedo aquí viendo a ver qué es lo que va a hacer. No, mírenlos a ellos actuar, a ellos poner de lo suyo para que el Señor entonces se glorifique con su poder. Y por último, pues, en cuanto al milagro renovado,
Nuevamente nuestro Señor Jesucristo toma los panes y los pececillos y habiendo dado gracias, los multiplica milagrosamente, reafirmando así su deidad y su poder creador. E igual que en el milagro anterior, lo hizo así también ahora, inmensamente hizo más panes de los que podrían haberse producido por todos los panaderos de toda aquella región. E hizo tantos peces como los que no habrían podido ser reunidos por todas las barcas disponibles en todo el mar de Galilea. En esta ocasión, entre 6 y 8 mil personas, probablemente al menos, fueron testigos de la gloria y del poder de Dios en una forma que no se había visto anteriormente, salvo el milagro anterior. Y estas personas entonces, que vieron todas estas cosas, ahora podían ser testigos del poder y de la gloria del Señor, y a la vez no tenían excusas para reconocer la deidad de Cristo, para reconocer su legitimidad mesiánica, pues como vimos, esta señal superaba todas las que sus padres habían visto en el desierto y en la conquista de Canaán y en todos los tiempos pasados. Y una vez que todos ellos estuvieron saciados, nuevamente nuestro Señor Jesucristo mandó que se recogieran las sobras y ahora se recogieron, dice el verso 37, 7 canastas llenas de todo lo que sobró. Así pues, hermanos, este milagro renovado está aquí para mostrarnos la compasión de Cristo nuestro Señor por los suyos. Este milagro repetido ahora es repetido por causa de aquellos que con sincero corazón le buscan. Ahora este milagro renovado es renovado con el objetivo de exaltar a Cristo en su compasión por aquellos que se sacrifican y están dispuestos a sacrificarse por Él. Este milagro es dejado pues para fomentar y estimular nuestra confianza en nuestro Señor, en que Él tiene compasión, en que tal vez podrán pasar 3 días, sí, en que no hayamos comido bien, pero el Señor tendrá compasión invariablemente. Es su promesa y así lo cumplirá. Oremos, hermanos, al Señor.